Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un documento que es de verdad una auténtica joya. Sí, 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 es curioso cuanto menos. No es un informe ni un estudio académico, es algo mucho más, no sé, más interesante. Una especie de manual de instrucciones, la Biblia interna de un canal de humor. El Mesías del Sketch se llama. Ese mismo. Y nuestra misión hoy es meternos un poco en sus entrañas, ¿no? Para desgranar la fórmula de una comedia muy, muy particular. Una que camina sobre un alambre muy, muy fino, diría yo. Totalmente. Entre lo espiritual y lo mundano, el sarcasmo más afilado y una búsqueda de sentido un poco accidentada, por decirlo suavemente. Y lo fascinante del documento es que no esconde los trucos, al contrario, los pone bajo un foco casi de interrogatorio. Y lo que revela no es una fórmula nueva, sino, Sino... pues, la aplicación de una arquitectura de comedia muy clásica, casi arquetípica, pero a un tipo de ansiedad que es tremendamente contemporánea. Desde luego. De hecho, ojo que el documento arranca con una frase que es toda una declaración de intenciones. A ver, La verdad os hará libres, pero primero os hará reír. no está mal. Y define su público de una forma que me parece genial. Dice que es un humor para gente que vive en una contradicción constante. Ahí está. Para quien se pone una app de meditación por la mañana y por la tarde le grita al coche de delante en un atasco. Claro, y está la clave de todo. No se ríen de la espiritualidad por un lado y del cinismo por otro. No. Se ríen de la batalla que libran los dos dentro de la misma persona. Todo el concepto, según este manual, se basa en una ley casi física de la comedia. Una ley física. Sí, el humor que explota en el choque de dos fuerzas opuestas. Lo describen como la colisión entre la búsqueda de la trascendencia y, cito textualmente, el instinto primario de lanzarle una zapatilla a la cabeza a quien busca esa trascendencia con demasiada intensidad. Brutal. Ese es el motor, entonces. Ese es el motor. Vale, pues vamos a desmontar ese motor pieza por pieza, porque esto tiene miga. El documento bautiza a sus protagonistas como el dúo calamidad cósmica, Un nombre muy apropiado. el yin y el yang de la comedia, o como dicen ellos, la calma y la colleja. El primer personaje, la calma, es el iluminado. El arquetipo del guía espiritual moderno, pero pasado por el filtro de la realidad más aplastante. No es un monje en una montaña. Es tu vecino del quinto que ha hecho 3 cursos online de mindfulness. Exacto. Lo definen como el GPS del alma, un maestro zen que ha visto la luz, pero al que de vez en cuando se le funden los plomos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Claro. La comedia no está en su sabiduría, sino en la zanja abismal que hay entre su supuesta misión divina y su realidad, que es terrenal y un poco cutre. Ya. El ejemplo que da el texto es brillante. Lo podemos ver en pleno trance místico, levitando ligeramente con su túnica blanca. Pero el momento de éxtasis es interrumpido por un suspiro de puro hastío porque está haciendo zapping y no encuentra nada en la TDT. Y, por supuesto, no suelta el mando. Ese detalle, el del mando de la tele, es fundamental. Es lo que lo ancla. Totalmente. No es un gurú abstracto, es un gurú con los mismos problemas y frustraciones triviales que tenemos todos. Y esa identificación evita que sea una parodia lejana. Lo convierte en un espejo. Refleja a la perfección lo que el propio texto llama la pseudo-espiritualidad moderna. Precisamente. No se ríe de la espiritualidad en sí, sino de su versión comercializada, de la espiritualidad para llevar que vemos en redes, con sus tazas con frases inspiradoras. Y sus retiros de fin de semana que cuestan un dineral. Justo. Se ríe del deseo genuino de elevación cuando choca frontalmente con la frustración de que el wifi vaya lento. Es la batalla entre el alma y el router. Esa batalla. Y es cómica, porque es universal. Me recuerda a un profesor de yoga que tuve una vez. A ver. Era la serenidad personificada en clase. Pero un día me lo encontré en el súper discutiendo a gritos por el último aguacate. Es exactamente esa contradicción. Es que es eso. El manual, de hecho, lo resume en 3 aportes cómicos muy claros para él. El primero es que es una contradicción andante. El namasté entre dientes. Totalmente. El segundo, que funciona como el gurú de lo cotidiano. O sea, no te da revelaciones sobre el cosmos, sino que encuentra un significado profundo en por qué la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. Claro. Y el tercero, que me parece la clave, es que es el blanco perfecto. Esa calma, esa pose de estar por encima de todo, Es una provocación. pide a gritos que algo o alguien lo reviente. Claro, porque un personaje así solo no sería cómico, sería un sermón insufrible.
Para que la comedia funcione necesita desesperadamente un contrapunto. Necesita a ese elefante en una cacharrería del que habla el texto. Exacto. Necesita una fuerza de la naturaleza que ponga a prueba esa serenidad a cada segundo. Pues aquí llega el elefante, o mejor dicho, la azafata, el segundo personaje. La colleja, en efecto. La describen como la que no se calla ni con el cinturón de seguridad abrochado. Su única directriz en el manual es una orden simple y directa: no callar. Es la fuerza de la realidad en su estado más bruto, sin filtros. Si el iluminado representa la aspiración, el deseo de ser mejores, ella es la gravedad. Sí. La fuerza que nos mantiene pegados al suelo con nuestras miserías y nuestro pragmatismo. ¿Y qué gravedad? El texto dice que su función es devolver al iluminado a la Tierra y que lo hace aplicando las leyes de la física de forma contundente, como lanzarle una zapatilla. Es la voz de la razón, pero una razón sin paciencia. Cero paciencia. Y con una tolerancia nula hacia las epifanías de su compañero. Lo que la convierte en el ancla cómica del dúo. Evita que la escena se vaya a un plano demasiado abstracto, donde el público podría desconectar. De hecho, para su primer aporte cómico, que es ser el ancla a la realidad, el documento usa una metáfora demoledora. A ver, esa metáfora. Si el iluminado es una cometa que aspira a rozar el sol, ella no es el ancla que la sujeta. Es la niña con las tijeras que corta el hilo, mira cómo cae en picado y encima se queja de que ha manchado el suelo. Es una descripción perfecta de su función disruptiva. No solo lo frena, se recrea en el caos que provoca. No busca el equilibrio, busca la implosión. Y eso es infinitamente más divertido. Hay una honestidad brutal en su personaje que es casi liberadora, ¿no? Totalmente. Sus otros dos aportes son igual de directos. Es la voz del espectador, sin paciencia. La que dice lo que todos pensamos. Exacto, cuando alguien se pone demasiado intenso. Y finalmente es la agente del caos. Su misión es romper la paz y asegurarse de que nadie se aburra. Y si conectamos esto, lo que tenemos aquí no es un simple choque de personajes. El manual lo llama un cortocircuito permanente. Eso es, no es un conflicto que se resuelve. No, es un estado constante de fricción. Y es en esa fricción donde está la verdadera crítica social. El humor no está tanto en el chiste final, sino en la tensión. En esa tensión insoportable entre los dos polos que, en el fondo, viven dentro de todos nosotros. Claro, es que no son solo dos personajes. Es la batalla interna que libramos cada día. Ajá. La parte de nosotros que quiere ser como el iluminado, más paciente, más profundo, y la parte que es la azafata, harta, pragmática, y que solo quiere que las cosas funcionen ya. Exactamente. La comedia nace de ver esa batalla proyectada y exagerada. Nos reímos porque nos reconocemos en los dos. El manual lo ilustra muy bien con la tabla de incompatibilidades. Que es básicamente el ADN de su relación. Sí, es el resumen perfecto de su química del desastre. El primer punto dice: el iluminado busca paz interior y silencio zen, y la azafata en respuesta le da ruido, interrupciones y su opinión sobre todo. Es la negación sistemática. Una tortura, vamos, como intentar meditar con el vecino de arriba de obras. El segundo punto. Él busca respuestas existenciales sobre el propósito de la vida. ¿Y ella le da? Un zapatillazo en la cabeza. Y esto es más que un simple gag físico, no, mucho más. Simboliza el rechazo a complicarse la vida. Es como si ella dijera: déjate de universos paralelos y ayúdame a bajar la basura, que es lo que importa ahora. Es un golpe de realidad, literal y figurado, el espíritu. Y ella le da un golpe de cruda realidad. Es la dinámica del desastre perfectamente orquestada, un ciclo infinito de aspiración y pinchazo. Y ahí reside la sátira más inteligente sobre la cultura del bienestar y la industria de la autoayuda. Totalmente. Al final, el propio canal define su humor de una forma que me parece brillante. Un humor que te ilumina o te remata. No hay término medio. No. Y la efectividad de los sketches está en reflejar esa lucha tan contemporánea entre querer ser nuestra mejor versión y a la vez querer que el mundo simplemente deje de dar la lata un rato. Es un humor que no ofrece soluciones ni moralejas. Se recrea en la contradicción y la celebra como parte de la condición humana. Y eso, hoy en día, es muy honesto. Así que, resumiendo el análisis de este manual, la clave de El Mesías del Sketch es la creación de lo que ellos llaman un sanatorio cómico.
Me encanta el término. Un espacio donde el público puede verse reflejado en ese conflicto entre la trascendencia y la brutalidad de lo cotidiano, y reírse de ello sin culpa. Un espejo de nuestras propias y gloriosas incongruencias. Exacto. Y para cerrar, el documento termina con una frase que es la guinda del pastel. En este sanatorio, la risa no es solo la mejor medicina, es la única que tiene la alta médica. Y esto inevitablemente plantea una reflexión final que va más allá de este canal en concreto, ¿no? A ver, dispara. Si este formato de pareja cómica basada en una contradicción funciona también para la espiritualidad contra el pragmatismo, ¿qué otras grandes contradicciones de la vida moderna podrían ser la base para un dúo similar? Es un motor cómico muy potente. Es una pregunta muy interesante. Se me ocurren varias, la verdad. Pensemos, por ejemplo, en la obsesión por proyectar una imagen pública perfecta y curada en redes sociales, Uf. frente a la caótica y a menudo desastrosa realidad privada. ¿No podría ser esa la base para un iluminado de Instagram y una azafata de la vida real? Sería un dúo potentísimo. La que sabe que detrás de esa foto hay una montaña de ropa por doblar y 3 pizzas congeladas. Exacto. O la lucha entre la ambición profesional desmedida, el discurso del hustle, frente al deseo secreto de una vida sencilla. De no hacer nada un domingo por la tarde sin sentirte culpable. Quizá ahí, en esas grietas de la vida moderna, en esas batallas silenciosas, se esconden los próximos dúos calamidad cósmica. La pregunta de ¿cuál es el nuestro, el que nos define?, queda en el aire.